conductores peligrosos han sido detenidos en lo que va del 2023, pero ¿sabe usted cuál es el proceso legal que deben seguir estos automovilistas sorprendidos bajo los efectos del alcohol o las drogas? Tenemos un informe sobre el tema. Exdiputado Douglas Avilés y su esposa enfrentaron audiencia acusados de enriquecimiento ilícito por más de $307,000. Conozca más de lo que ocurrió en esta etapa del proceso. Crece la incertidumbre por la crisis bancaria en Estados Unidos. En El Salvador, una gremial de comercio e industria señala posibles impactos en las tasas de interés de los créditos. Concluyó la audiencia pública en el caso Beatriz por la supuesta violación a la integridad y derechos de la joven a quien no se le permitió la interrupción de su embarazo. Entérese cuándo podría conocerse la decisión de la Corte. A 43 años del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, no hay avances en los procesos judiciales contra los culpables. Así lo señalan organizaciones de derechos humanos, incluso aseguran que hay órdenes de captura sin cumplir. En noticias internacionales, el presidente ejecutivo de TikTok comparece ante el Congreso de los Estados Unidos, que acusa a la red social de ser una herramienta del Partido Comunista Chino y de ofrecer contenidos que pueden dañar la salud mental de los niños. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Los saluda Roxana Webb y rápidamente vamos con el detalle de las noticias. Comenzamos contándoles que el presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador se refirió a si la economía salvadoreña podría verse afectada por la crisis bancaria que vive Estados Unidos. Conozcamos más en el siguiente reporte. La economía salvadoreña se podría ver afectada de forma indirecta por la crisis financiera que vive Estados Unidos. Así lo considera el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Hasbún, sobre todo para quienes dependen de ingresos como remesas y el rubro de las exportaciones a ese país. Sentimos que sí hay riesgos, sí van a haber afectaciones, pero van a venir más del lado del incremento de intereses y de tal vez un poco de ajuste en la disminución de remesas. Ya estamos viendo que siguen creciendo las remesas, pero no como venían creciendo antes. Y también por el lado de las exportaciones, que ya vimos que ya tenemos pues, una disminución en los primeros 2 meses cerrados del año de exportaciones netas en El Salvador. Según el análisis de la gremial, las tasas de intereses de créditos en el país podrían sufrir variaciones por el impacto de la quiebra de algunos bancos estadounidenses. El sistema bancario salvadoreño es bastante fuerte, muy robusto, y en ese sentido sentimos que está bastante bien fondeado, tiene un buen spread entre sus activos y sus préstamos, por lo cual sentimos que sí no va a haber un problema de liquidez en El Salvador. Puede ser que haya un ajuste de tasas, pero no creemos que el sistema financiero o el caso específico de los bancos que han tenido un problema en Estados Unidos va a generar algún tipo de contaminación al sistema financiero local. Al brindar dichas declaraciones, el presidente de la Cámara de Comercio también anunció la realización de la Semana de las Soluciones Financieras, en la que la entidad desarrollará un evento el próximo 30 de marzo para dotar de información y opciones para que las empresas puedan mejorar sus finanzas. Un informe de Néstor Hernández. Arranca el verano con Excel Taller Express y mantén tu carro como nuevo. Contarles que la desaceleración económica y el incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos ya comenzaron a generar afectaciones en el envío de remesas a El Salvador, algo preocupante ya que el 90% de este flujo monetario provienen del país norteamericano. Una situación similar experimentan las exportaciones desde octubre del año pasado. El economista Carlos Acevedo también dijo que el país podría cerrar 2023 con crecimiento entre un 1 y 1.5%. Ya el crecimiento de las remesas a El Salvador ya está disminuyendo. No es que las remesas estén cayendo, sino que el ritmo de crecimiento está desacelerándose, pero ya está afectando. La pregunta no es si va a afectar, ya está afectando. Y con la nueva proyección de crecimiento económico que daba la Reserva Federal ayer, que subió la tasa de los fondos federales, la cosa va a ser todavía peor, porque ahora la Reserva Federal, ayer la Reserva Federal dijo que Estados Unidos iba a crecer 0.4%. Puntos Texaco sigue premiando tu lealtad con combustible gratis. Descarga la app Leal y regístrate. Indica al empleado de pista que vas a acumular puntos Texaco por tu compra. Sigue acumulando puntos y canjealos por combustible gratis. Texaco con Tecron libera
tu potencial. Y en el siguiente informe le presentamos las consecuencias legales que podría enfrentar luego de ser detenido manejando alcoholizado. Tomarse más de una lata de 12 onzas de bebida alcohólica es suficiente para que la prueba de alcotest dé positivo y ser multado con $57.14. Si sobrepasa estas cantidades, se convertirá en conductor peligroso, por lo que no solo deberá pagar esquela, también pasará 72 horas en prisión. Su vehículo será decomisado e iniciará todo un proceso legal en el que invertirá dinero y tiempo. Hay un proceso penal que se abre en ese momento y la persona va a incurrir en mayores gastos para sacar su vehículo de donde ha sido decomisado, el abogado de la persona que va a seguir todo el proceso, los gastos administrativos que va a tener que incurrir, además del periodo de tiempo que va a pasar en el proceso, que puede ser entre 6 meses a 1 año. A las puertas de Semana Santa, los accidentes suelen incrementarse. Por lo tanto, si conduce alcoholizado y causa un accidente o la muerte de una persona, estos son los delitos por los que será procesado. Si la persona ha fallecido, que tuvo que ver con el siniestro, estamos hablando de homicidio tentado, podría ser homicidio culposo, dependiendo de lo que determine la Fiscalía en el requerimiento fiscal. Y es que según las autoridades de tránsito en el país, la cantidad de conductores que manejan bajo los efectos de bebidas embriagantes o estupefacientes incrementa en temporada de vacación, por lo que estas serían algunas recomendaciones para que usted evite pagar una multa o terminar en la cárcel. Respetemos normativa de tránsito, la señalización vial es importante que se respete. No conduzcamos sobre los límites de velocidad permitida, creo que eso es un elemento sumamente importante. Un accidente es más grave en la misma medida en la que un vehículo excede la velocidad. Del 1 de enero al 22 de marzo de este año, ya se han detenido a 377 conductores peligrosos y no se descarta que esta cifra incremente llegada a la Semana Santa. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Si estás a punto de pensionarte, haz tu cita para iniciar tu trámite de pensión en AFP Confía. Agéndala a través de Confiatel llamando al 2267-7777. Confía. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la distracción del conductor continúa encabezando la lista de las principales causas de accidentes de tránsito, con 977 percances en lo que va del año, seguido por la invasión de carril, que ya ocasionó 874 accidentes. En tercer lugar se encuentra el irrespeto a las señales de tránsito, con 567 siniestros viales, mientras que no guardar la distancia reglamentaria y la velocidad excesiva han provocado 550 y 285 accidentes respectivamente. Participa en el sorteo de 8 tablets y sé uno de los felices ganadores. Si eres asociado de Acomi DRL, participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En Acomi DRL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. Acomi DRL, evolucionamos por ti. Y al menos 21 estudiantes del centro escolar Dr. Francisco Reyes de Nahuizalco en Sonsonate presentaron vómitos y mareos por una posible intoxicación de alimentos, de acuerdo a la Policía Nacional Civil. Las autoridades dijeron que investigarán las causas. En temas judiciales, en la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla enfrentó la última audiencia del juicio civil por enriquecimiento ilícito el exdiputado del Partido Cambio Democrático Douglas Mejía Avilés y su esposa Brenda Quesada de Mejía. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República los demanda por haberse enriquecido de manera ilícita con un monto que sobrepasa los $300,000 en el periodo que estuvo en la Asamblea Legislativa entre 2009 a 2015, mientras que a Brenda Cecilia Quesada de Mejía se le acusa de aumentar su patrimonio ilegalmente por una suma que supera los $47,000 durante el periodo que va de 2012 a 2016, señala el Ministerio Público. La Fiscalía espera que a Avilés se le declare responsable de enriquecerse ilícitamente, mientras que a su esposa le cuestionan el tiempo que estuvo como asesora de la presidencia de la Corte de Cuentas de la República.
El nuevo jabón Venza te va a encantar. Toda tu familia conocerá su aroma, suavidad y protección en un solo producto. Finalizó la audiencia pública en el caso Beatriz contra el Estado salvadoreño. Aunque aún no se conoce la resolución de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el siguiente informe veamos cuáles fueron los alegatos presentados por ambas partes. Sabiendo que no va a vivir el niño al nacer, pues yo creo que sería lo mejor que lo hicieran, pues, por salvar mi vida, pues. Este es un fragmento de la grabación en la que Beatriz solicitó la interrupción de su embarazo ante el riesgo que corría su vida de continuar la gestación. Dicho material fue presentado como evidencia en el segundo día de la audiencia pública en el caso Beatriz contra el Estado salvadoreño, que se realizó en San José, Costa Rica. En esta ocasión, la representación de las víctimas solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenar al Estado salvadoreño que se creen condiciones para el acceso al aborto y resarcir los daños para la familia de Beatriz. Que ordena al Estado del Salvador lo siguiente. 1. Repare integralmente a la familia de Beatriz por las violaciones sufridas. 2. Genere condiciones jurídicas que aseguren el acceso a los servicios de aborto seguro de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. 3. Adopte leyes y políticas públicas integrales para garantizar que el acceso al aborto sea efectivo en la práctica y de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Para ello, debe garantizarse que el aborto se realice sin necesidad de autorización previa y garantizando atención médica, incluida la atención psicológica de manera inmediata. Y 4, dado que no existe en este momento, elabore guías de práctica clínica que asegure el acceso a métodos de diagnóstico y tratamientos en casos que se requiera practicar un aborto. La representación del Estado también respondió a la solicitud de despenalizar el aborto tal y como lo piden colectivos feministas, una decisión en materia judicial que aseguran no puede ser impuesta a los estados. Ningún tratado de derechos humanos aplicable a los estados del continente establece expresamente que los estados estén obligados a adoptar un modelo de política criminal específico en relación con el aborto. Tampoco se ha comprobado una costumbre internacional en tal sentido. Por el contrario, los propios estados han determinado muy variadas formas de abordar este tema. Las representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que aunque el Estado asegura que la vida de Beatriz no corría riesgos, hay pruebas que demuestran lo contrario. Existen constancias médicas que explícitamente lo señalan, tales como los informes médicos del 21 de febrero del Hospital Nacional Rosales y del 22 de marzo del 2013 del Hospital Nacional de Maternidad. Además, a diferencia de otras mujeres con lupus, Beatriz tenía un especial riesgo de serias complicaciones durante la gestación, en vista del antecedente catastrófico de su primer embarazo con preeclampsia, que convergía con otros riesgos como la anencefalia del feto. Una vez más, las litigantes del Estado salvadoreño defendieron sus argumentos sobre la realización de la cesárea por la que interrumpieron el embarazo de Beatriz a las 28 semanas de gestación. La causa, sus señorías, estuvo asociada a que los médicos estaban enfrentando a una situación excepcionalísima, a la que, como expresaron varios miembros del equipo médico en la audiencia del recurso de amparo, nunca habían tenido que enfrentarse antes. La concurrencia del lupus, la nefritis y la preeclampsia del primer embarazo de Beatriz con el diagnóstico de anencefalia de su hija por nacer. Lo que ocurre es que en este caso es que al actuar así no lo han hecho dentro de una conducta típica, porque la finalidad directa del procedimiento no es producir la muerte del ser humano por nacer, como sí lo es el aborto, cuyo éxito se mide porque se haya causado correctamente esta muerte. La finalidad del procedimiento es salvar la vida de la mujer y si eso tiene como consecuencia indirecta, no deseada, la muerte del que está por nacer, definitivamente no se trata de un aborto en el sentido del Código Penal, sino de una terminación del embarazo que tuvo como fin proteger la vida en riesgo de la mujer. Y es que momentos de tensión se vivieron también durante esta nueva jornada de alegatos, sobre todo en la participación de los jueces con los juristas. Haría un gran favor en ponernos esa sentencia. Permítame, porque esto lo está repitiendo, ya lo dijo antes, así que por eso... Pero, sí, señoría. Y abortan las mujeres cuando tienen dinero en clínicas privadas. ¿Es así? Y hay una, o no, o la idea es que en virtud de la prohibición, efectivamente, la regla general es
Las partes involucradas tendrán hasta el próximo 24 de abril para presentar los alegatos finales escritos que sustenten el caso, por lo que se esperaría que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda emitir una resolución en los próximos meses. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. Contarles que la situación económica es una de las principales preocupaciones para las personas que viven en el municipio de San Salvador, ya que el 40% se autopercibe pobre y en un tercio de los hogares los ingresos no les alcanzan para cubrir las principales necesidades. Incluso el 16% de estas familias se quedaron sin alimentos por falta de dinero. Así lo reveló la encuesta de calidad de vida 2022 realizada por el Observatorio Ciudadano El Salvador. Como vamos, que también brinda datos sobre el desempleo en el municipio. Empleo en San Salvador, según la encuesta de calidad de vida 2022, es del 7%. Sin embargo, si lo vemos a nivel de distritos, podemos ver que es mayor en el distrito 6. Entonces hay todavía esos retos. También identificamos en cuanto a los ingresos que reciben las personas que están ocupados, destacar la brecha que existe entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, de cada 10 que están trabajando, uno se encuentra por debajo de ingresos inferiores al salario. El Instituto Salvadoreño de Turismo confirmó que esperan a 300,000 visitantes en los 14 centros recreativos a nivel nacional para las vacaciones de Semana Santa. Además, pondrán a disposición los buses alegres para quienes busquen trasladarse a estos escenarios. Música en vivo, eventos culturales y deportivos, así como comida y productos de emprendedores locales serán parte de la oferta en los parques nacionales. Temperaturas que se esperan para mañana viernes 24 de marzo y son las siguientes. En la zona occidental la temperatura máxima alcanzará los 34 grados con una mínima de 20. La temperatura en la zona central, la máxima alcanzará los 35 grados con una mínima de 21. Ahora nos vamos a la zona de oriente, donde la temperatura máxima alcanzará los 41 grados con una mínima de 22. Presentó. Compañeros y amigos televidentes, esto es Acontecer Empresarial. Conozcamos las noticias. Puma Energy El Salvador apertura la estación 114 Puma Zaragoza y su tienda Super 7 número 44, ubicada en el kilómetro 22.3 de la carretera al Puerto de la Libertad vía Zaragoza. Los clientes podrán llenar sus vehículos mientras acumulan puntos y ahorran con Puma Pris, así como deleitarse con ricos platillos de comida recién preparada en Super 7. Nos encontramos en Puma Zaragoza, que es en la inauguración de esta estación de servicio, que es la número 114 de la cadena de Puma Energy en El Salvador. Es una estación de servicio que, además del negocio de combustibles, cuenta con una tienda de conveniencia operada bajo la franquicia Super 7, varios locales comerciales, incluyendo un restaurante con una azotea que tiene una vista espectacular realmente a los alrededores, y cuenta también con bodegas de almacenamiento para alquiler. Puma Energy continúa acercando su calidad en combustibles y servicios a más salvadoreños que buscan lo mejor en las calles y carreteras del país. Soy Clarisa Cepeda y gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. La Asociación de Derechos Humanos de Tutela Legal denunció que a 43 años del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el proceso judicial no ha presentado avances, a pesar de que ya se tiene la orden de captura del capitán Álvaro Saravia, presuntamente responsable de este hecho. Esta no ha sido ejecutada. El caso no ha avanzado en la instrucción que se encuentra, no ha avanzado a una etapa más, digamos, cerca de una posible sentencia o audiencia de sentencia. Y así están, como decía el colega, varios casos del conflicto donde el Estado está involucrado, que son crímenes de lesa humanidad, que no quieren ser llevados a la etapa de sentencia, ¿verdad? Porque no se quiere condenar a personas relacionadas con la oligarquía de esa época, con el ejército, ¿verdad?, que ahorita está en un pacto con este gobierno y con los anteriores, ¿verdad? En el caso de Álvaro Saravia, que hay una orden
detención contra él, ¿verdad? No hemos visto un mínimo esfuerzo por parte de la Fiscalía, de la Policía, en localizarlo, ¿verdad? Sabemos que está cerca del país, está en un país centroamericano, ¿verdad? Pero que no ha hecho nada por capturarlo. Y eso pues demuestra el tipo de justicia que tenemos todavía en nuestro país, ¿verdad? Una justicia que... Artista salvadoreño realiza la exposición de un proyecto en conmemoración del asesinato de Monseñor Romero, donde cualquier persona puede contribuir a terminar la obra artística en el centro de San Salvador. Conozca más detalles en la siguiente nota. En la Plaza Morazán de la capital nos encontramos a José David, un artista salvadoreño que realiza el proyecto llamado Rojo, un vehículo hecho con madera e hilo en conmemoración de los 43 años del magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esta es una pieza conmemorativa por el 43 aniversario de la muerte de Monseñor Romero, y lo que he hecho es agarrar el detalle del carro en que los asesinos llegaron a matar a Monseñor, pero ya no para verlo desde ese sentido, sino porque el carro, interesantísimo que él era de color rojo, aparte era un Volkswagen, que significa que es el carro del pueblo. Entonces, como estos conceptos al final, ideados o no por los autores del asesinato, entonces como el color rojo también se vuelve un gran símbolo, y como el color rojo también de nuestras venas, de nuestra sangre, y como las enseñanzas de Monseñor se pueden impregnar en nosotros. En esta exposición participó la Cooperación Española a través de su centro cultural en el país. Rojo es una intervención que propone el artista José David Herrera, y pues la acompañamos en el marco de nuestro programa de memoria, ¿no? El Centro Cultural de España en El Salvador tiene un programa de memoria que está dedicado pues a fortalecer, ¿no?, la participación ciudadana en la construcción de la memoria colectiva. Una bonita experiencia se llevaron quienes ayudaron a darle forma con cada hilo a este vehículo simbólico. Bueno, fue una experiencia muy bonita y curiosa, pues no sabía de qué se trataba hasta que el autor me comentó qué era. Y realmente el poner cada hilo es recordarse la historia de nuestro Monseñor, su vida, su calvario, pues fue un gran líder para nosotros. Y nos dejó mucha enseñanza. Yo lo recuerdo mucho y pues cada hilito que puse, recordarme una palabra de cada una de ellas. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor Romero. Más de 30 años después, Romero fue declarado santo por la Iglesia Católica. Este es un informe de Moisés Bonilla. ¿Sabía usted que El Salvador ha ganado más de 400 medallas en la historia de Juegos Mundiales y Olimpiadas Especiales? A continuación le contamos la historia de una múltiple ganadora en el deporte de la gimnasia. Fátima muestra con mucho orgullo sus 9 medallas conquistadas en Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Ya es toda una experimentada atleta de la gimnasia. Mi deporte es la gimnasia artística, que yo me muevo los 4 aparatos. 4 aparatos, describime cuáles son esos 4 aparatos. Es rutina de piso, viga, salto, barra. En su trayectoria tiene 3 Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales: Abu Dhabi 2019, Los Ángeles 2015 y China 2007. Fátima es parte de la rica historia en medallas de El Salvador en Juegos Mundiales. No olvida ninguna de sus experiencias. 8 países de El Salvador. Fui a Estados Unidos, en Los Ángeles, y en China, y Abu Dhabi. Tengo 8 medallas. 8 medallas. Internacional de El Salvador, yo presento el nivel de Salvador. 1 de bronce, 1 de plata y 1 oro. Pero al lado de Fátima está habitualmente su tío Rigoberto, fiel acompañante en cada uno de los entrenamientos y competencias. Sin duda, siente el orgullo de ser el principal testigo de cada uno de sus logros. Hablo por mí y hablo por mi familia. Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos con el desempeño que Fátima ha tenido, con todas pues, las alegrías y pues, con todos los triunfos que nos ha traído a nosotros y pues a El Salvador.
A mí me gusta ir aquí al deporte, a Olimpiadas también. He practicado para presentar El Salvador. ¿Te gusta representar a El Salvador? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sentís? Porque yo comparto muchas personas, a mis papás, y también que yo comparto también a los hermanos también. Como mi tío, he apoyado bastante adentro de las Olimpiadas especiales también. Rigoberto Espinosa trata de describir la sensación de cada momento cuando Fátima gana una medalla, al mismo tiempo que destaca la relevancia que ha tenido la organización en el desarrollo físico y emocional de la atleta. Bueno, es una emoción grande, realmente es algo que a veces es indescriptible, pero desde la primera medalla que ella ganó, para nosotros ha sido un triunfo. Bueno, realmente cuesta, pero gracias a Olimpiadas y gracias a todas las familias que de alguna manera pues estamos trabajando para la visualización de estos atletas, para que vean que realmente esto no es un juego, esto es como un deporte regular, ¿verdad? Y prácticamente se rige por las mismas reglas. La historia de El Salvador en Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales es vasta. Las delegaciones salvadoreñas han cosechado 418 medallas, entre oros, platas y bronces, desde la primera participación en Connecticut, 1995. Con imágenes de Juan Carlos Rivas, un informe de Néstor Hernández. Este jueves, Donald Trump se mantuvo desafiante mientras la investigación de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan sobre el papel del expresidente en un presunto plan de pago por silencio se acerca a sus etapas finales y se avecina una posible acusación contra Trump. El exmandatario afirmó que era 100% inocente en una publicación en su sitio web en redes sociales este jueves y afirmó sin fundamento que el fiscal de distrito de Manhattan estaba recibiendo órdenes de la izquierda radical. Durante el fin de semana, Trump afirmó que iba a ser arrestado este martes y convocó a protestas, lo que llevó a algunos aliados y asesores a instar en privado a Trump a que baje el tono de su retórica. El jefe de TikTok, Shou Zi Chew, buscó convencer este jueves al Congreso de los Estados Unidos que no vete la popular aplicación ante los temores en Washington de que la compañía tenga vínculos con el gobierno chino y afecte la seguridad nacional. El originario de Singapur de 40 años se dirigió al poderoso Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes. Propiedad de la empresa china ByteDance, TikTok está bajo una enorme presión en los países occidentales. Los funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, así como de la Comisión Europea, se vieron obligados a eliminar la aplicación de sus dispositivos. Incluso la emisora británica BBC aconsejó a su personal eliminar la aplicación de videos cortos de sus teléfonos. La amenaza más grave proviene de Estados Unidos, cuyo gobierno dio un ultimátum para que TikTok deje de ser propiedad china o enfrente un veto total en ese país. World Athletics, el órgano rector del atletismo mundial, prohibió a las atletas transgénero competir en las categorías femeninas a nivel internacional si han pasado por la pubertad masculina. El presidente del organismo dijo que la prohibición entrará en vigor a partir del 31 de marzo. Explicó que se establecerá un grupo de trabajo para realizar más investigaciones sobre las pautas de elegibilidad para personas transgénero. La decisión estuvo guiada por el principio general, que es proteger la categoría femenina. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.